Bien, hermanos, vamos a estar viendo con la ayuda del Señor estos versículos. Y hoy la enseñanza se titula de la siguiente manera, que es como un resumen del pasaje. De la tempestad a la calma, de la tempestad a la calma, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Venimos viendo lentamente, pero espero que esté siendo de provecho para cada uno de nosotros, como Mateo, este autor inspirado por el Espíritu Santo, nos viene presentando el Evangelio. Y yo espero que todos juntos podamos aprender, ser confrontados, exhortados, a su vez animados por cada uno de los textos bíblicos, y en este caso en particular de Mateo, a través de las enseñanzas de Cristo, incluso como lo estamos viendo a lo largo de este capítulo 8, por medio de sus obras, incluso de sus milagros, que también nos hablan mucho y tienen mucho que enseñarnos, que instruirnos. Siempre antes de iniciar me gusta hacer a modo de exhortación para todos, un llamado para que nos preparemos de antemano para venir a adorar al Señor. Quizás no somos conscientes de las bendiciones que el Señor nos da. Debemos estar agradecidos por cada vez que el Señor nos da oportunidad de escuchar o de exponernos ante su verdad, por muchas razones, pero entre ellas también considera lo siguiente. Ustedes y yo sabemos que la vida es muy breve y que nunca sabemos cuándo será la última vez que tendremos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor o de compartirla. Y quizás pensamientos como esos nos puedan ayudar a tener una mayor disposición a la hora de venir y adorar al Señor. Así que el Señor nos llene de gratitud, de adoración por su palabra. Estudiamos Evangelio de Mateo capítulo 8 y hace unos días atrás estuvimos considerando lo siguiente: cómo nuestro Señor Jesucristo sanó a una mujer de una enfermedad de la fiebre. En ese caso en particular era una mujer que era la suegra del apóstol Pedro. Luego de esa sanidad, resulta que llegaron miles y cientos de personas a tocar a la casa de Pedro con distintas clases de enfermedades, hasta de espíritus malignos también, y el Señor los sanó a todos uno a uno, de manera personal, de manera individual, prácticamente uno por uno. Así Mateo nos hacía recordar lo que dijo Isaías 53. Recuerden, Él tomó nuestras enfermedades y llevó así nuestras dolencias. Hablando de Isaías 53, versículo 4. Pero también estuvimos considerando una enseñanza importante. Dos hombres se acercaron al Señor Jesucristo. Uno era un escriba y otro era un discípulo, no de los 12, simplemente era un discípulo de la multitud que le seguía. Y aprendimos el verdadero costo del discipulado cristiano, que implica realmente seguir a Cristo. Y estuvimos considerando que Dios demanda no solo una parte de nosotros, sino que Él espera y demanda todo de nosotros, de nuestra vida. Que debemos ser cuidadosos, iglesia y amigos, de no ser demasiado confiados en nosotros mismos. Por ejemplo, ese escriba se acercó al Señor y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, de una manera precipitada y a la ligera. Pero también que no debemos ser lentos para obedecer y no dejar para mañana lo que Dios nos está llamando hoy, a seguirle, que era el caso del discípulo que le dijo: Señor, deja que entierre a mi padre primero. ¿Recuerdan? Que era una manera de decirle: Señor, por ahora no quiero seguirte, quizás después, quizás más adelante.
Así que eso nos enseña el verdadero costo de seguir a Cristo. Y hoy vamos a estar viendo por estos minutos, con la ayuda del Señor, uno de los acontecimientos más memorables, quizás todos lo tenemos en mente, para nadie es un secreto lo que ocurrió acá, que es cuando el Señor Jesús calma la tempestad o la tormenta. Será inevitable, y me he dado cuenta en la medida que estamos viendo Mateo, que es inevitable tocar asuntos históricos para tener un mayor entendimiento del pasaje. Es muy distinto cuando vamos a una epístola, como vimos en Romanos, donde está la esencia ahí, la enseñanza como tal. Pero acá necesitamos extraer la enseñanza de sucesos, de pasajes, de acontecimientos. Sin embargo, no quiero, hermanos, que caigamos en el error de que acá simplemente estamos explicando o exponiéndonos al significado del pasaje bíblico, sino que procuramos, con la ayuda del Espíritu Santo, eso sea aplicable a nuestra propia vida. Que no veamos esto como algo que pasó hace muchos, muchos años, sin tener ninguna cercanía a nuestra propia vida. Y hoy, en caso particular, creo que vamos a estar exponiéndonos, y espero que así sea, al pecado que cometieron los discípulos y que estoy seguro muchos de nosotros caemos con frecuencia, pero que también seamos asombrados por las maravillas de nuestro Señor. Amén, hermanos. Así que vamos a iniciar con el versículo 23 de Mateo 8. Allí donde usted está, ore para que el Señor le hable por medio de su palabra y que ella tenga efecto en su propia vida. Nos dice el versículo 23, y entrando en él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué pasó, hermanos, acá? Cuando dice entrando él en la barca, se está refiriendo, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos habla de entrando en la barca, hermanos, en ese versículo 23, quiero que consideremos lo siguiente. ¿Cuándo pasó esto? Otra vez, que es importante que no lo perdamos de vista. ¿Por qué pasó? ¿Con quiénes fue Jesús en la barca y hacia dónde se dirigía? ¿Cuándo tuvo lugar este suceso? ¿Lo recuerdan? Lo vimos la semana pasada. O más específicamente, ¿en qué día pasó? ¿Lo recuerdan? Esto ocurrió un día sábado. Es decir, para el pueblo, para los judíos, su día de reposo. Ese sábado el Señor Jesús estuvo muy temprano en una sinagoga predicando, sanando en medio de la sinagoga. En horas de la tarde se dirige a la casa del apóstol Pedro, sana a su suegra, y esa misma noche ocurre que llegan multitudes de personas. Vimos por qué pasó en la noche, ¿recuerdan? Porque como ellos en su concepción del día, en su errónea concepción del día de reposo, no podían llevar cargas y muchas cosas más. Entonces esperaron hasta que el sol se ocultara y por eso el Señor sana a multitud de personas en la noche. Bien, nuestro texto en esta mañana sigue siendo esa misma noche, quizás muy entrada la noche. Tenga en cuenta estos pasajes que son paralelos a nuestro texto. Marcos 4, 35 al 41. Téngalo en cuenta porque frecuentemente voy a estar haciendo alusión a esos textos también. Y Lucas 8. Son los dos otros libros, evangelios, que nos hablan del mismo acontecimiento. Marcos 4, 35 al 41 y Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Por ejemplo, el pasaje de Marcos nos dice que esto ocurrió bien entrada la noche. Vayamos a Marcos 4, versículo 35, para que podamos corroborar que esto sucedió aquella misma noche. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice lo siguiente:
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Eso es lo primero que quería que todos tengamos en cuenta. Ocurrió un sábado, esa misma noche. 2. ¿Por qué entró el Señor Jesucristo en el barco o en la barca? Porque, atención a esto, el Señor se vio rodeado de una gran multitud. Él sí sanó a todos con mucha compasión, misericordia, paciencia, pero no olviden que el Señor Jesús muchas veces buscó soledad y tiempos de quietud, Él solo y junto con sus discípulos. De hecho, los versículos anteriores a nuestro pasaje de Mateo nos dice que cuando Él se vio en medio de una gran multitud, dio la orden, pasemos al otro lado. Entonces esa fue la razón por la cual ellos cruzarían el mar de Galilea. Tercero, ¿con quiénes fue? Por supuesto, toda esa multitud no iban en la barca. Cuando Él manda pasar al otro lado, Él se los dice a varios de sus discípulos, que por el texto sabemos que por lo menos ya eran 4 que estaban allí, que eran las 2 parejas de hermanos, Pedro, su hermano Andrés, y Jacobo y el apóstol Juan. Ellos 4 iban esa noche con el Señor, por lo menos ellos 4 iban allí con la barca. Además era de esperarse que ellos 4 acompañaran al Señor, seguramente eran sus propias barcas. Estos 4 hombres vivían en Capernaum y eran pescadores y tenían incluso un negocio de pesca allí en Galilea. ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, versículo 28, que es lo que veremos en la próxima ocasión, si el Señor nos lo permite. Dice, cuando llegaron a la otra orilla, estoy leyendo Mateo 8, 28, llegaron a la tierra de los ¿qué? De los Gadarenos, de los Gadarenos. Eso quedaba al otro lado del mar de Galilea. Esa era la región que la Biblia le llama también Decápolis, que al este del mar de Galilea, y la ciudad en particular se llama Gadara, tierra de los Gadarenos. Pero eso, como no es nuestro texto en esta mañana, no entraremos en detalles allí. Versículo 24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Teniendo ya en cuenta lo anterior, esos detalles de hacia dónde se dirigía, por qué, con quiénes, nuestro texto dice que y también de repente el pasaje mismo nos está diciendo que se levantó una gran tempestad. Mientras navegaban se levantó una gran tormenta, tal magnitud que nos dice el texto que las olas empezaron a cubrir el barco. Y para esto, mis hermanos y amigos, es necesario que consideremos algunos asuntos, porque por lo menos en particular no conozco nada de esto de la pesca. Para muchos de nosotros un pasaje como esto es muy distante, y yo me hacía la pregunta, hermanos, no solo esta vez cuando estaba estudiando el pasaje, sino antes, yo sinceramente me hacía la pregunta, ¿por qué se levanta una tormenta en un lugar como Galilea? Por lo siguiente, ese lugar, esa región, no es mar. En la antigüedad, a las grandes extensiones de agua le llamaban mar, sin importar si fuese de agua dulce. Si ustedes tienen sus Biblias, muchas Biblias tienen mapas en la parte de atrás, observen donde dice mar de Galilea y lo que tenemos es un lago. Galilea es un lago de agua dulce. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede suceder una tormenta como se nos describe acá en un lago? ¿Por qué olas cubrían el barco como si fueran olas de un océano? Si se supone que las olas o las aguas de un lago están quietas, permanecen en reposo.
Y al leer algunos comentarios o algunos textos, nos permite tener una idea de por qué sucede esto en particular allí. Resulta que este lago está ubicado al norte de Israel. Es alimentado por el río Jordán principalmente. De características, dimensionemos lo siguiente. Ese lago sigue igual hoy, ¿sí? Tiene 21 kilómetros de largo, aproximadamente, 13 kilómetros de ancho y una profundidad en su parte más honda de 43 metros. Eso quiere decir que para cualquier persona, o sea, cualquier persona puede morir ahí ahogada, especialmente en una tormenta. Ahora, esto es importante para que entendamos cómo sucedió acá este suceso. Esa región, la ubicación de ese lago de Galilea, alrededor del lago son puras montañas. Todo está rodeado de montañas. Y cuando los vientos entran por estas montañas, sucede algo en el viento, como si el viento se comprimiera y bota el viento con mucha velocidad hacia el lago. Estoy tratándolo de expresarlo de manera clara para que lo podamos notar. Es decir, en otras palabras, la ubicación del lago de Galilea hace que existan este tipo de tormentas por su ubicación. Fíjense en el versículo 24 en el que estamos. He aquí se levantó en el mar una tempestad. En la palabra griega, esa palabra tempestad es la siguiente: seísmos. ¿Le suena conocido? Seísmos. Viene de la palabra sismos. Sin embargo, acá no estamos hablando de un terremoto terrestre. Esto es muy importante para ver el pasaje. Lo que estaba sucediendo acá, iglesia, amigos, no era como tal una tormenta solo de lluvia o algo así, que lo que estaba ocurriendo era una tempestad de viento. Noten, Marcos 4:37 especifica que era una tormenta de viento. También se traduce una ráfaga de aire. Y tal era la tempestad que el barco se anegaba, se empezaba a hundir, literalmente se estaba empezando a hundir. Provocaba olas grandísimas, iglesia. Las olas de Galilea, de ese lago, cuando hay tormentas así, alcanzan 3 metros de altura, por lo menos. Entonces, imaginémonos la escena. Ya voy a las aplicaciones prácticas. Les pido que podamos prestar atención a estos detalles que ayudan a entender y a comprender la magnitud de lo que hizo el Señor. Así que al parecer esto es propio de ese lugar. Sin embargo, por el texto vemos que aunque era normal, era una tormenta fuerte. Al punto que los discípulos mismos, que eran pescadores, que todos los días trabajaban allí, que seguramente ya estaban acostumbrados a tipo de tormentas así, estaban aterrorizados y sorprendidos. Eso nos permite dimensionar un poco lo que ocurrió o lo que estaba sucediendo. Pero el versículo 24 es hermoso. ¿Ven un detalle? Miren cómo termina ese versículo, el 24. Después de que nos describe la tempestad, dice: pero él dormía. Pero él dormía. Hermanos, uno puede leer este pasaje rápido y es imposible no detenerse y preguntarse: ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que él, o sea, que Cristo Jesús dormía? ¿No es sorprendente? Acá el que duerme no es Pedro, ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan. Es el Señor Jesucristo. Pero él dormía.
en medio de una gran tormenta o tempestad. El barco se hundía, se anegaba, pero él dormía. Mientras sus discípulos se esforzaban por mantener el barco a flote, el Señor dormía. Y acá quiero detenerme para que consideremos algunos asuntos importantes. Primero, el Señor Jesús literalmente estaba dormido. Los otros pasajes paralelos nos dicen también eso, que Él dormía. Mientras navegaban, Él durmió, dice Lucas 8. Es más, el pasaje de Marcos 4 nos dice que el Señor Jesús estaba acostado sobre un cabezal y hasta nos dice el lugar exacto del barco donde estaba el Señor Jesús. Estaba en la popa del barco. Esto es la parte trasera del barco, lo contrario a la proa. Estaba allá atrás, en la parte final del barco, acostado sobre un cabezal, durmiendo. Y él dormía, no era que él estuviera descansando los ojos, no era que estuviera teniendo la apariencia de dormir, dormía. Es más, nuestro texto, el versículo 25 dice, vinieron los discípulos y ¿lo qué? Lo despertaron. El Señor dormía y dormía profundamente, al parecer, ¿cierto? Ni la tempestad ni los movimientos del barco lo despertaron. ¿Por qué? ¿Cómo podemos conciliar en nuestra mente esto de que el Hijo de Dios duerme profundamente en un barco en medio de la tempestad? Bueno, sin duda alguna, iglesia, que un versículo como este nos habla de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Evidencias claras de su completa humanidad, de la verdadera humanidad del Hijo de Dios. El Hijo en su humanidad duerme. El Hijo en su humanidad llora cuando ve a Lázaro muerto y llora por él. El Hijo en su humanidad dice, tengo hambre, tengo sed, etcétera. Pero ¿por qué vemos al Señor Jesús durmiendo específicamente en el pasaje donde estamos? Porque ese día había sido un día que, hermanos, un día profundamente agotador. ¿Acaso usted cree que el Señor Jesús no se cansaba físicamente? Eso es una buena pregunta, ¿cierto? Porque es que nuestra Biblia dice que Él tomó nuestra naturaleza y se hizo semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Pero tomó nuestra humanidad en todo. Ese día estuvo predicando, poder salió de Él en cada sanidad que hizo. Estuvo rodeado de miles, de cientos de personas y ahora en medio de la noche estaba en un barco. Dormía. Algo más de ese texto para avanzar. Y más allá del aspecto físico de que el Señor esté durmiendo, lo que a mí se me hace sorprendente, o lo que puedo ver en el pasaje y lo podemos notar, es el estado de quietud del alma de nuestro Señor Jesucristo. O en otras palabras, dormía, pero no solo dormía, ¿dormía en qué? En paz. Dormía en paz. Porque usted y yo podemos decir, ¿cómo puede alguien dormir en paz en un contexto como ese, cierto? En medio de una tormenta. ¿Saben por qué podemos ver que el Señor Jesús dormía en paz? Usted puede decir, bueno, pero es que estaba dormido, no se dio cuenta de la tormenta. Tan pronto como fue levantado, se sigue percibiendo su reposo, su paz, su tranquilidad. Él confiando en su Padre Celestial. Me hace recordar dos textos en particular. Vayamos al libro de los Salmos, por favor. Salmo capítulo 3, versículo 5. Salmo 3, 5.
Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me, ¿qué? Me sustentaba. Ahora mire el siguiente capítulo, el 4. Salmo 4, versículo 8. Un versículo muy conocido, ¿cierto? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bien, así dormía el Señor en medio de la tempestad. El Señor podía dormir así y podía despertar así en paz porque confiaba en el fiel cuidado de su Padre Celestial. Hermanos, el Señor Jesús sabía muy bien que Él no iba a morir en una tempestad. Él sabía muy bien cómo iba a morir. Él moriría en una cruz, no en una tempestad. Por lo tanto, su corazón estaba en reposo, en paz, en tranquilidad. Pero el contraste empieza a ser evidente a partir del versículo 25 de nuestro texto. Volvamos a Mateo 8, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. ¿Qué tenemos acá? Un clamor desesperante. El contraste es claro. Mientras el Señor duerme con tranquilidad, el estado del alma de los discípulos es completamente contrario. Los discípulos no tienen más opción de ir al Señor, despertarle y suplicarle, gritando: Señor, perecemos, sálvanos, perecemos. Recordemos lo que el Señor había dicho un poquito de versículos más atrás. Ciertamente las zorras tienen madrigueras, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, acá el Señor recostó su cabeza unos minutos y pronto le estaban despertando. ¿Y qué es llamativo acá? Nuevamente, el terror de los discípulos. Enfoquémonos en ese momento. Los discípulos estaban aterrorizados. El barco se hundía. Nos habla de la magnitud de la tormenta, ¿cierto? Una gran tempestad, dice nuestro texto. ¿Qué despertó al Señor Jesucristo? ¿La tormenta o sus discípulos? Los discípulos fueron los que lo despertaron. Él en paz, ellos en turbación. Él en confianza, ellos en angustia. Maestro, perecemos, dice el pasaje de Lucas 8. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Perecemos, dice Marcos 4. Ahora ellos quizás no lo decían así como yo, lo gritaban con toda su fuerza porque sentía que perecían. Esa palabra, versículo 25, Señor, sálvanos, en el español o traduciéndolo del texto original es Señor, líbranos, protégenos, presérvanos, como diciendo ten piedad, ten misericordia de nosotros. Hermano creyente que estás acá en esta mañana, seguramente que tú alguna vez en tu vida has gritado estas palabras: Señor, sálvanos, que perecemos. Y si no estás en Cristo, alguien acá, déjame decirte que te estás hundiendo y anegando y estás pereciendo en tus pecados. Señor, sálvanos que perecemos, es el grito de todo hombre y toda mujer sin Cristo. Acá ya estoy trayéndolo también de una manera práctica. Señor, sálvame que perezco. Yo te digo, si nunca hemos gritado esto, no somos salvos o nunca seremos salvos. Piensa en esto. Le ruego por su alma que piense en esto. Qué terrible miseria y qué lamentable condición es aquella de alguien que está a punto de perecer y que no se da cuenta de ello. Y yo me temo que esa es la condición de muchos hoy en día. Perecen
están a punto de perecer y no son conscientes de su condición. Así que es momento de gritar: Señor, sálvame porque perezco. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo, hermanos y amigos? Que muchos, mientras perecen, están en un sueño profundo, pero no el tipo de sueño que vemos acá el Señor Jesús, de confianza, de paz, sino un sueño de letargo, de adormecimiento completamente. Muchos, miles perecen y no lo saben. Que el Señor nos ayude. El versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vamos a detenernos un momentico allí. Acá tenemos dos reprensiones que hace el Señor Jesucristo. Dos reprensiones. Una, la primera, por lo menos en Mateo, a los discípulos. La segunda, vemos al Señor reprendiendo los elementos de la naturaleza. ¿No le llama la atención que se haya dirigido primero a sus discípulos? Primera reprensión a sus discípulos. Les exhorta, les reprende. No, miren que el Señor Jesús no se molesta como diciéndole: ¿por qué me despertaron? No. Él reprende. ¿Qué es lo que quiere censurar el Señor Jesús de sus discípulos en aquel momento? La fe, ¿cierto? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Y espero que acá, para esta altura, ya lo estemos asociándolo con nuestra propia vida. ¿Por qué temen? Esa palabra temen también se traduce de la siguiente manera: amedrentados. ¿Por qué están amedrentados? ¿Saben qué es amedrentados? Cuando una persona está llena de terror. El pánico la ha invadido por completo. Está bloqueado completamente. El terror así estaban los discípulos en ese momento. ¿Por qué están amedrentados?, les dice el Señor. ¿Por qué están acobardados? Acá tú y yo nos podemos sentir identificados. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Acaso tú nunca has experimentado esto? Le hago la pregunta. ¿Nunca hemos experimentado esta condición? Claro, usted podrá decir: nunca he estado en una tormenta. No se necesita de estar en una tormenta. Muchos de nosotros, si no es todos, hemos estado amedrentados, afligidos, ansiosos, inquietos. Incluso David lo experimentó. Él decía cosas como: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Lo notan? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te angustias? Salmo 42:5 es ese texto. Haríamos bien en hablarnos a nosotros mismos en esa condición y decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Acaso no tienen fe?, les dice el Señor a sus discípulos. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde? ¿Cuál pecado estamos viendo en esta mañana entonces? ¿Qué es la falta de fe? Incredulidad. Y debemos llamar las cosas como son. La incredulidad es un pecado delante del Señor. Y es un grave pecado. A veces nosotros lo disimulamos y lo hacemos ver como normal. Pero la Biblia no nos dice eso. La incredulidad es un pecado con agravante. Y más de los hijos de Dios que tienen muchas promesas y que conocen del Señor.
Cuando nuestra fe es débil, ustedes y yo deberíamos clamar como una vez hizo un hombre: Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra incredulidad. Usted puede decir, pero es que los discípulos, ¿cómo no van a tener temor en una tormenta? Yo también la tendría. ¿Saben por qué no era normal que los discípulos tuvieran temor? ¿Qué habían sido testigos los discípulos antes de eso? ¿Qué vieron ellos con sus ojos, hermanos? Cómo el Señor sanó de lepra a un hombre, cómo sanó al siervo del centurión, cómo sanó a multitud de personas. Y como por si fuera poco, ¿quién estaba con ellos en la propia barca? Eso nos recuerda, ¿saben algo? También, a propósito, abro un paréntesis, que la fe no es por vista, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Plagas en Egipto, pasaron por el Mar Rojo, maná literalmente del cielo, agua de la roca. ¿Y qué hacían? Mientras bebían, mientras disfrutaban todos estos beneficios, murmuraban contra el Señor. Pero no es para darle duro a los discípulos garrotes, sino para nosotros, hermanos. Esto tiene que ver contigo y conmigo. El miedo y la incredulidad siempre van de la mano. Siempre. Cuando hay incredulidad, va a haber temor. Va a haber miedo. Y no es la primera vez que el Señor los reprende de esta manera. Unos capítulos anteriores, cuando Él estaba diciendo, ¿se acuerdan? Miren las aves de los cielos, cómo el Señor las sustenta. Miren los lirios del campo que no trabajan ni hilan, sin embargo Dios las viste mejor que Salomón en todo su esplendor. Y después les dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿No valen ustedes mucho más? ¿Se acuerdan? ¿Por qué nosotros tenemos miedo? Pensemos algunas cosas que nos hacen a nosotros tener miedo. ¿Qué cosas nos hacen tener miedo a nosotros? El futuro quizás es incierto. El futuro acá es incierto. El futuro en la eternidad es seguro. Pero acá no tenemos ni idea del mañana. Eso genera temor. Pero creyente, ¿acaso no dice la Biblia que ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿Qué más nos hace tener miedo a nosotros? Quizás el sustento material, el sustento físico, pero hay promesas para ello. ¿Qué más nos hace tener miedo a nosotros? ¿Y qué tal si pensamos en la muerte? Porque es muy probable que estos discípulos acá, parte de su terror fuera la muerte, perecemos. Hermano, yo le digo algo. Para el creyente, la muerte es ganancia. Hace poco leía de un puritano que decía, los incrédulos tienen mucho terror a la muerte y tienen razón para temerle. Tienen razón para temerle. Pero para el creyente la muerte es como un mensajero de Dios. Dios lo envía y Dios le ha quitado su aguijón. Acordándose del texto de Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero no seamos prontos para juzgar a los discípulos y más bien pensemos cuántas veces actuamos de la misma manera que ellos y somos hombres o mujeres de poca fe. Y que el Señor perfectamente hoy nos puede decir a nosotros las mismas palabras. ¿Dónde está vuestra fe? Segunda reprensión
en el mismo versículo 26. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Luego de reprender a sus discípulos, ahora el Señor se levanta y reprende a los elementos de la naturaleza, al viento, al mar y a las olas. Otro texto dice, ordenó rigurosamente. Tremendo, ¿no? El Señor ordenó rigurosamente, regañó, por así decirlo. Hay otra versión que dice así, regañó. ¿Qué tenemos acá? Una orden del Señor Jesucristo. El pasaje de Marcos, ¿sabe qué dice? El Señor se levantó y dice, enmudece y calla. Tremendo, ¿no? Enmudece y calla. ¿A quién le está diciendo eso el Señor? Al viento y al mar. Enmudece y calla. ¿Qué enseñanza tenemos acá? Si no es la autoridad de Cristo, ¿cierto? Su autoridad sobre todas las cosas. ¿Y qué pasó a su reprensión? Que siguió a su reprensión otro milagro, porque esto es otro milagro. No solo son las sanidades físicas. Dice el texto, a su reprensión hubo una grande bonanza. ¿Saben ustedes qué significa esa palabra bonanza? ¿Bonanza qué significa? Es la palabra que se traduce al español como calma. Calma o tranquilidad. Calma o tranquilidad. Entonces, imaginémonos la escena, hermanos. Después de su reprensión, pasó de haber una gran tempestad. Y miren que Mateo es explícito en decir la palabra gran. Al principio utilizó la palabra gran tempestad. Ahora está diciendo una grande bonanza. Una grande bonanza. O sea, estamos ante una calma, es lo opuesto a lo que estaba pasando. Una calma total. A su reprensión los vientos cesaron, las olas se calmaron. ¿Y saben qué nos debe llamar de atención acá para todos nosotros en esta mañana? Hay un dicho que dice, después de la tormenta viene ¿qué? Viene la calma, ¿cierto? Pero acá estamos ante algo, ¿saben por qué es algo extraordinario? Porque acá la tormenta no paró porque terminó su curso normal. Estamos hablando de que una tormenta fue interrumpida por un mandato explícito del Señor Jesucristo. Y eso es algo hermoso y glorioso, hermanos. Una cosa es ver una tormenta, hoy la podemos ver y decir, seguramente en una hora los rayos calmarán y todo estará tranquilo. Y aún así eso viene del Señor, porque Él es el que la da y la quita y la calma. Pero acá estamos ante un suceso extraordinario. La tormenta fue interrumpida de su curso natural por una orden de alguien. De alguien. Del Hijo de Dios. Y veamos el versículo final antes de ver unas aplicaciones finales. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces noten, iglesia, lo que hemos considerado. Hubo una gran tempestad, una grande bonanza o calma, pero ahora tenemos acá una grande ¿qué? Sorpresa, asombro, maravilla de los discípulos que estaban allí. Sobrevino una gran calma, pero sus discípulos, cuando no vieron esto, quedaron. Eso hubo una mezcla de todo. Asombro, maravilla. El pasaje de Marcos nos dice tuvieron gran temor. O sea, los discípulos pasaron de estar aterrorizados por la tormenta y empezaron a sentir un temor, admiración, asombro porque vieron cómo el mar y el viento obedecieron las órdenes de Cristo.
Atemorizados se maravillaban, dice el pasaje de Lucas, atónitos, perplejos, extrañados, a tal punto que se miraron el uno al otro entre ellos, como diciendo, más que ¿qué es esto? Dijeron, ¿quién es qué? ¿Quién es este? ¿Quién es este, hermano? Los discípulos no hace mucho habían sido llamados por el Señor. ¿Qué hombre es este? Dijeron. Ahora, por supuesto, estamos que al Señor le obedezca el viento y el mar. Si ahorita vemos que él durmiendo era una demostración de su humanidad, esto es una demostración ¿de qué? Amén, de la deidad de Cristo, de su divinidad, hermanos. Puesto, ¿quién puede darle órdenes a la creación, a la naturaleza? Hermanos, y que estos le obedezcan, sino Dios mismo. Quiero que me acompañen a un texto en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Job, capítulo 38, versículo 8 al 11. Job, capítulo 38, versículo 8 al 11. Dice lo siguiente, hermanos. Miren qué texto tan precioso. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo, y dije, noten ahí que dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Solo Dios podía hacer algo como esto, hermanos. Así que sí, nosotros sabemos que en la Biblia, por muchos pasajes, vemos la deidad de Jesucristo y su humanidad. Pero ¿saben por qué este pasaje en particular es singular? Porque en el mismo suceso, en el mismo texto, estamos viendo la doble naturaleza de Jesucristo. En un versículo le vemos durmiendo y al siguiente versículo le vemos dando órdenes al viento y al mar. Y solo Dios lo puede hacer. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, dice la palabra. Salmo 89, versículo 9. Antes de terminar con unas últimas reflexiones y aplicaciones finales, quiero mencionar lo siguiente. No estoy alegorizando el pasaje, ni quiero que perdamos de vista su literalidad de lo que pasó. Pero la Biblia misma nos permite aplicarlo a nosotros mismos. ¿A qué hago referencia? Ahorita, cuando leímos todos juntos la palabra de Dios en Isaías 43:2, ¿qué leímos? Cuando pases por las aguas, ¿sí lo notan? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Miren que es la misma Biblia la que está trayendo la comparación de una tormenta y la quiere aplicar en un plano espiritual y en nuestra propia vida. David decía cosas como estas. Estos son versículos para que veamos que la Biblia nos permite hacer este tipo de aplicaciones y de comparaciones. Por ejemplo, el Salmo 69, versículo 1 y 2. Miren cómo David se expresa. Es más, este salmo se llama un grito de angustia. Miren cómo él se expresa en este texto. Salmo 69, 1 y 2. Incluso vea la similitud con lo que gritaron los discípulos. Dice el versículo 1 del Salmo 69. Sálvame, oh Dios. ¿Lo notan? Sálvame. ¿Por qué?
porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Así que como aplicaciones prácticas, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo reaccionaríamos ustedes y yo, por ejemplo, si hubiéramos estado aquella noche? ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Lo que quiero comunicar es que es momento, iglesia, de que reconozcamos nuestro pecado de incredulidad, nuestra poca fe. Muchas veces nos vemos amedrentados también. Pero lo que les decía al principio, me temo que a veces nosotros no somos conscientes de las maldades de nuestro propio pecado. Por eso David decía, Señor, hazme saber mis propios pecados, examíname. Mírame si en mí hay camino de perversidad, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántas veces nos amedrentamos cuando llegan pruebas, dificultades? ¿Podemos estar en quietud? Es la pregunta. Cuando en nuestra vida hay aflicción y hay tormenta. Porque ¿saben qué? Es que el asunto no es tener paz luego de la tormenta. El asunto es cómo podemos tener paz en medio de ella. Yo creo que el corazón humano siempre será sacudida por tormentas en esta vida. Llámele dudas, llámele tormentas de tribulaciones, de aflicciones, de tentaciones y muchas otras cosas más. La gran pregunta es cómo respondemos nosotros en medio de ella o cuando lleguen, porque van a llegar, las hemos vivido antes o estamos en medio de ellas o van a llegar. Les mentiría si les dijese a ustedes que no van a llegar tormentas. Y muchas veces tendrán como acá, de repente, también. ¿Cómo llegó las tormentas en la vida de Job? ¿No fueron de repente? ¿No fueron en un día a otro que Job ya no tenía ni bienes, ni hijos, porque todos se murieron y aún su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete? En cuestión de días, de un momento a otro, ¿no vino la tormenta sobre la vida de Job? Su enfermedad. Pero te digo algo en esta mañana, solo podemos estar en paz en medio de tal aflicción si nos hallamos escondidos en Cristo Jesús. Pero es inevitable que lleguen las tormentas, a creyentes y a no creyentes, porque lo vimos, ¿se acuerdan de la casa sobre la roca y sobre la arena? Sobre ambas casas vino la tormenta, sobre ambas. Si no estás en Cristo en esta mañana, repito nuevamente, y no lo menciono yo, la Escritura dice que te estás ahogando y que estás pereciendo. Entonces la pregunta es, ¿no gritarás, Señor, sálvame? ¿Por qué no gritas, Señor, sálvame? ¿Es tal el orgullo que prefieres perecer eternamente? Y hermano, hermana en Cristo, agradece a tu Salvador, porque te aseguro que pasaste por esto, te hundías, perecías, te ahogabas, nos ahogábamos en nuestros delitos y pecados, pero ¿saben qué pasó luego? Hubo una gran bonanza, una gran calma, vino la paz. Incluso textos como estos tienen hasta ciertas similitudes con la propia conversión del creyente. Y finalizo con lo siguiente.
Acá los discípulos terminaron maravillados. La pregunta es, ¿no vamos a asombrarnos también nosotros? Porque hermanos, si nosotros vamos a pasajes como estos con completa frialdad, yo la verdad no sé qué hará que nuestro corazón se encienda en adoración a Dios. Pero él dormía. Hermano, hermana, ¿no trae eso consuelo a tu vida? Él dormía. Trae consuelo, ¿sabe por qué? Porque Él tomó nuestra humanidad con todas sus limitaciones. Por eso Él se puede identificar con nosotros. Pero se levantó y reprendió los vientos y el mar y hubo una grande bonanza. ¿A dónde debe llevar esto? A adorarle, a glorificarle, a exaltar su nombre. Así que iglesia y amigos, les invito a que podamos reflexionar en este pasaje y quiera el Espíritu Santo aplicarlo a nuestra vida y realmente seamos llevados a pedir perdón al Señor cuando faltamos, cuando nuestra fe falta. Pero nuestro Dios es amplio en perdonar y es misericordioso también. Y así como tuvo paciencia con sus discípulos muchas veces, no solo acá, sino cualquier cantidad de veces, Él sigue teniendo la misma paciencia con nosotros. Oremos. Padre, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por las sagradas escrituras. Te damos gracias por este precioso evangelio de Mateo y por todo lo que tuvo lugar durante el ministerio de tu Hijo Jesucristo, porque quedó escrito para siempre, para que tu pueblo lea, medite, profundice en tus palabras, en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido para que nuestro corazón no sea endurecido. Ablándalo, Señor. Tú sí que sabes ablandar un corazón endurecido. Señor, si alguien de entre nosotros aún está pereciendo en sus pecados, te ruego que hagas tu obra en él, para que vea que se está ahogando y que necesita al Salvador con urgencia. Y te pido para que todos mis hermanos en la fe hallen también consuelo en estas palabras de Cristo. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque nuestra fe es débil. Y muchas veces, Señor, nos llenamos de inquietud, de una ansiosa inquietud pecaminosa y desconocemos. Es como si nos olvidáramos por completo de quién eres y lo que has hecho a favor de nosotros. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza en ti, nuestra dependencia de ti. Podemos estar seguros que tú no nos vas a faltar, Señor, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, que no te puedes negar a ti mismo. Te alabamos y te honramos en esta mañana, Señor, y seas tú obrando en cada uno de nosotros. Tú que conoces nuestras vidas, nuestros corazones, motivaciones. Haz la obra, Señor, en medio de tu pueblo, para que así tú seas glorificado. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. En Cristo Jesús te alabamos y te honramos. Amén y amén.